Guía rápida para entender qué es un impuesto. Los impuestos son una contribución obligatoria a los ingresos del Estado, exigidos por el gobierno sobre los ingresos de los trabajadores y las ganancias comerciales, o agregados al costo de algunos bienes, servicios y transacciones. Las principales fuentes de ingreso del gobierno provienen de impuestos, gravámenes, tasas, ingresos por inversiones y de la venta de bienes y servicios. En otras palabras, los impuestos son las ganancias recolectadas que los gobiernos gastan en materias como educación, salud o créditos fiscales como Working for Families. Por ejemplo, este gráfico muestra el gasto público en el año 2008-2009, donde la educación, la salud y la seguridad social dominan el gasto público. Este otro gráfico muestra las fuentes de ingreso fiscales del mismo año, donde el impuesto sobre la renta de las personas, el impuesto de sociedades y el GST dominaron las fuentes de ingresos fiscales. Como residentes fiscales de Nueva Zelanda, los trabajadores tienen la responsabilidad, el deber o la obligación de contribuir al Estado. Pero también los residentes fiscales tienen derecho a recibir ayuda o beneficio económico cuando lo necesiten. Ahora veamos, ¿qué es un impuesto sobre la renta? Las tasas de impuestos sobre la renta son los porcentajes de impuestos que se debe pagar basado en los ingresos totales del año fiscal, y es usualmente deducida por los empleadores. Dicha deducción depende del tipo de código fiscal y la información que usted declare ante IRD. Es importante saber qué se debe incluir bajo concepto de ingreso a la hora de hacer la declaración de impuestos. Sus ingresos incluyen todo lo que usted genere en territorio neozelandés y en algunos casos lo que se genera en el extranjero. El impuesto que paga depende del ingreso bruto de todas las fuentes de ingresos, y el ingreso bruto es el monto antes de impuestos. Si usted genera cualquier tipo de ingreso, debe pagar impuestos. Hay que asegurarse de pagar la cantidad correcta para no terminar con una gran factura al final del año fiscal. Y estos son algunos ejemplos de los tipos de ingresos: ingreso por trabajo o por prestaciones o beneficios públicos, por activos o inversiones o por premios o voluntariado. ¿Cuál es la diferencia entre tax year e income year? Tax year se traduce como año fiscal. Es un periodo anual contable para mantener registros y reportar ingresos y gastos y corresponde del 1 de abril del año corriente al 31 de marzo del año siguiente. El último día del año fiscal, es decir, la fecha donde se hace el balance, es el 31 de marzo. El income year se traduce como año de ingreso económico y en la mayoría de los casos será el mismo que el año fiscal, del 1 de abril al 31 de marzo. ¿Qué son los códigos fiscales? IRD lo define de la siguiente manera. Los códigos fiscales ayudan a su empleador a determinar cuánto impuesto deducir de su salario, beneficio o pensión. Debe calcular su código fiscal para cada fuente de ingreso que recibe. Debe informar a su empleador cuál es su código, de lo contrario lo gravarán con la tasa más alta de no declaración, que es del 45%. Debe informar a su empleador si cambia de código fiscal. Fin de la cita. Para más información les dejamos un enlace al final del video. ¿Quién gestiona los impuestos en Nueva Zelanda? Los impuestos en Nueva Zelanda son recaudados a nivel nacional por Inland Revenue Department, que se traduce como Departamento de Impuestos Internos en nombre del gobierno de Nueva Zelanda, el famoso IRD. Los impuestos nacionales se recaudan sobre los ingresos personales y comerciales y sobre el suministro de bienes y servicios. Así que recuerde, pagar impuestos se considera una contribución a la sociedad y es un deber que nos otorga derechos. Si tienes más preguntas en materia de impuestos, no dudes en comunicarte con Inland Revenue. Gracias por ver el video y esperamos que les sea de ayuda.